Mi nombre es Mayra González Carrasco y el día de hoy abordaremos la disciplina Socioeconomía del siglo XXI, del componente formativo básico, con el tema El fenómeno de la migración, tendencias y patrones, correspondiente a la unidad de aprendizaje curricular 1. Para este video tenemos tres objetivos claros. El primero es que conozcas el concepto de migración. El segundo es que identifiques las causas y tipos de migración que existen. Y el tercero es que analices las tendencias y patrones del fenómeno de migración. Cuando te preguntan ¿qué es migración?, ¿qué es lo primero que viene a tu mente? Si contestaste alguna de estas ideas, felicidades, acertaste. Movimientos de población, irse del campo a la ciudad, incorporación de población extranjera, búsqueda de mejor calidad de vida, traslados de un lugar a otro o cambio de residencia. Estas ideas hacen referencia al concepto de migración. Aunque podemos definir este concepto de manera más concreta. Es el desplazamiento de personas de un lugar a otro. Las grandes migraciones humanas están relacionadas con fenómenos como el hambre, el desempleo, las guerras, las persecuciones políticas, étnicas, religiosas, los cambios y catástrofes climáticas. Principalmente, en los últimos tiempos ha aparecido la migración por causas turísticas. Y al hablar de migración, tenemos que definir los siguientes conceptos. Emigrante es aquel que sale de su país para instalarse en otro país. El inmigrante es aquel que llega a un país para establecerse en él. Y el término migrante se puede utilizar para referirnos a ambos casos. Podemos hacer una clasificación de migración de acuerdo a su duración, a su destino y a su motivación. De acuerdo a su duración puede ser temporal o permanente. De acuerdo a su destino puede ser urbana o rural, regional o internacional. Y de acuerdo a su motivación o carácter puede ser forzosa o voluntaria. La migración temporal es cuando el migrante va a estar en el lugar de destino por un periodo de tiempo y después regresa a su lugar de origen. Por el contrario, la migración permanente es cuando el migrante va a estar en el lugar de destino de manera estable o de por vida. Se habla de migración interna cuando el lugar de destino del migrante es dentro del mismo país, es decir, solo se traslada a otra región, a diferencia de la migración internacional, que es cuando el lugar de destino del migrante es otro país diferente. La migración voluntaria se refiere a cuando el migrante parte de su lugar de residencia por voluntad propia en busca de una mejor calidad de vida, mientras que la migración forzada es cuando el migrante parte de su lugar de residencia por situaciones que amenazan su vida o en contra de su voluntad, por ejemplo, un conflicto armado o los desastres naturales. Cuando hablamos de tendencias o patrones en migración, hacemos referencia a las características o evolución del fenómeno migratorio, que varía de un país a otro. Patrones y tendencias. El patrón migratorio
migratorio que ha prevalecido principalmente se da entre países receptores y países emisores. Los países receptores son los que tienen mejores condiciones económicas y políticas que los países emisores. Estos últimos tienen ingresos económicos bajos o medios. De acuerdo al último reporte internacional de migración, se tiene conocimiento que Estados Unidos, Alemania y Rusia son los países que más migrantes han recibido en los últimos años, como es el caso de México con Estados Unidos. Algunas tendencias de migración entre estos países que se han dado en los últimos años según la CONAPO son: cada vez son más los jóvenes mexicanos que migran por falta de oportunidades en su país. Se ve una participación cada vez mayor de las mujeres en los flujos migratorios, ya sea que se movilicen solas o en contextos familiares. Además, se da la migración por cercanía, ya que Estados Unidos es el país desarrollado más cercano para México. Cabe mencionar que existe una presencia cada vez más notoria de migrantes procedentes de ciudades y centros urbanos. Por último, cabe destacar que los migrantes mexicanos prolongan su estancia para establecer su residencia con su familia en la Unión Americana. En conclusión, podemos decir que la migración es un desplazamiento de personas de un lugar a otro que se da por diversas causas y con el paso del tiempo han evolucionado habiendo nuevas tendencias y patrones de migración en la actualidad. Por su atención, gracias.